21 de julio del 2024. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a la oveja de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas, y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado, y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes, aunque estén lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para creer en sí mismo. De los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo, con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no les daban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. San Marcos comienza su relato con esa observación, aparentemente irrelevante, pero que en realidad resume todo el mensaje del texto evangélico de este domingo. La vocación cristiana es ante todo estar cerca de Jesús. Estando en intimidad con Él, los discípulos encuentran la fuerza, el mensaje para su misión. La vocación cristiana no es una vocación autorreferencial y no se caracteriza por protagonismos personales. En efecto, todo cristiano está llamado a ir y venir continuo, ir hacia el Señor y luego dar a los demás lo recibido. Los discípulos van con Jesús para tomarse un tiempo de reposo en un lugar apartado.
En el texto tenemos dos detalles que arrojan una luz sobre los discípulos de Jesús. Este es el único lugar en el Evangelio, según San Marcos, donde se les llama apóstoles, y es el único lugar donde se dice que alguien distinto a Jesús predica. La coincidencia de estos dos rasgos es deliberada. Los 12 han sido capaces de enseñar y de realizar obras milagrosas, precisamente porque son enviados de Jesús, son depositarios de su misma autoridad. Los discípulos, después de sus experiencias pastorales, encuentran una oportunidad de descanso y también para corregir errores y rectificarlos. Esto lo pueden hacer solo guiados por su Maestro. En definitiva, Marcos nos muestra que los discípulos son acogidos y escuchados por quien los envió, y que no solo se interesa por el cumplimiento de su misión, sino sobre todo por sus personas. Jesús, buen pastor que conoce a sus ovejas por su nombre, se muestra más atento a los enviados que a la misión y a su posible éxito. En Jesús no hay funcionalismos, y mientras escucha las historias de los apóstoles, siente también su necesidad de reposo. Jesús invita a sus discípulos a hacer lo que él mismo vive y experimenta. Los discípulos cumplieron la invitación de Jesús, pero San Marcos añade que lo vieron marcharse, y muchos cayeron en la cuenta, y fueron allá corriendo a pie, de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Por eso el lector no se sorprende cuando después de desembarcar, Jesús de hecho, había partido junto con sus discípulos para buscar él mismo un descanso. Se da cuenta que el lugar a donde fue no está aislado, sino que está más poblado que nunca. El lector, preparado por la hábil narración de San Marcos, se pregunta: ¿cómo reaccionaría Jesús? Y la respuesta se da rápidamente. Al ver la gran multitud, se compadeció de ellos. Detrás de este sentimiento de compasión, entra la comprensión de la profunda sed de instrucción, de la palabra de Dios, del Evangelio, que motivó a estas personas a adelantarse a pie hacia la otra orilla, a la barca donde navegaban Jesús y los discípulos. Palabras del Papa Francisco. He aquí el segundo aspecto, la compasión, que es el estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. ¿Cuántas veces en el Evangelio, en la Biblia, encontramos esta frase? Tuvo compasión. Conmovido, Jesús se dedica a la gente y comienza a enseñar. Parece una contradicción, pero en realidad no lo es. De hecho, solo el corazón, que no se deja secuestrar por la prisa, es capaz de conmoverse, es decir, de no dejarse llevar por sí mismo y por las cosas que tiene que hacer, y de darse cuenta a los demás, de sus heridas, de sus necesidades. La compasión nace de la contemplación. Si aprendemos a descansar de verdad, nos hacemos capaces de compasión verdadera. Si cultivamos una mirada contemplativa, llevaremos adelante nuestras actividades, sin la actitud rapaz de quien quiere poseer y consumir todo. El profeta Jeremías nos recuerda los deberes fundamentales de los pastores, a quienes Dios ha llamado y confiado la tarea de cuidar de su rebaño. No todos los que han sido convocados cumplieron su misión. Muchos resultaron inadecuados y solo explotaron al rebaño. Por culpa de estos pastores se han perdido muchas ovejas. Ante la actual crisis religiosa y vocacional, hay algunos pastores que se ven tentados a acusar a las ovejas porque no acuden espontáneamente al redil, del que ellos, los pastores, no quieren salir a buscarlos. En la carta de San Pablo a la iglesia de Éfeso, es la carta magna del ecumenismo cristiano. La siguiente afirmación: Él es nuestra paz, recuerda al profeta Isaías, donde el Mesías es llamado Príncipe de la Paz. San Pablo va más allá de la visión de este profeta, que identifica a Cristo y la paz. Es Cristo quien reconcilia a los judíos y gentiles, entre ellos y con Dios.